Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar aquí esta mañana con ustedes, abriendo la Escritura, tomando en cuenta la palabra de Dios para que nos hable a nuestro corazón y nos dé cosas necesarias para nuestra alma. Ya estás aquí, gracias a Dios por nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano, que hacen posible pues este programa. Cualquier necesidad de seguro puedes acercarte a ellos. Y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Gracias a ti que estás en tu carro, a ti que estás en el app o quizás te estás conectando en la plataforma Facebook a través del video en vivo. Muchas gracias por estar acompañándonos en lo que es esencial para el alma, esencial para la fe, la palabra de Dios, y a lo largo de esta hora vamos a estar buscando el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo, así es de que quédate por favor con nosotros. Así es, y bueno, estamos hablando de esta maravillosa carta de Primera de Juan, quien nos está regresando a la necesidad de absolutos, a la necesidad de entender que Dios es uno, que Dios no miente y que Él quiere que le conozcamos, y necesitamos nosotros estas certezas en nuestro corazón y en nuestra alma, las cuales se han perdido precisamente por vivir en un tiempo donde la iglesia le faltan estas certezas. Es permisiva, es tolerante, le da la puerta abierta a cualquier falso maestro, a cualquier doctrina en el nombre de un falso amor y una falsa unidad. Cuando la palabra de Dios nos enseña a que solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y bueno, Juan escribe varias cosas, ¿no? Una de ellas es escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas de las veces no tenemos el gozo del Señor porque no entendemos sus propósitos, porque no entendemos su verdad. Y Juan está hablando para refutar también esta falsa doctrina del gnosticismo. Fíjate cómo la iglesia siempre ha sido atacada una y otra vez por el padre de mentiras, quien es Satanás, ¿no? Satanás siempre está pues es el padre, el maestro de la mentira, atacando, confundiendo, y el mundo está en tinieblas. Hoy en día lo podemos ver con claridad, cómo a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y bueno, unas cosas tan tristes que no tienen sentido, ¿no? O sea, una tierra sin autoridad es anarquía. Y lo están viendo, ¿no? Sin embargo, piensan que eso es bueno. Diferentes cosas que suceden por la falta de las certezas y la falta de las cosas, de la verdad absoluta, ¿no? De negar a Dios, de darle la espalda. Y Juan nos está diciendo estas cosas. Me encantó el principio, cómo él comenzó diciendo dónde está nuestra base, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida. Y nos comienza a decir esa gran diferencia, ¿no? El cristianismo, la única manera de venir al Señor, nos enseña el cristianismo, es que es por medio de Dios, quien vino a rescatarnos, ¿verdad? Y de esa misma manera Dios vino a rescatarnos. Y nos dice, ¿sabes qué? Yo vine a rescatarles. Cualquier otra religión es mis obras, es mi capacidad. Otra cosa importante es lo que vimos también, ¿no? Como cualquier filosofía humana o religión humana surge del corazón de la invención del hombre, ¿no? O doctrinas de demonios, como también dice Primera de Timoteo, ¿no? Claro. Capítulo 4, ¿no? Estas doctrinas de demonios donde pues veo yo una visión, veo una cuestión, así lo que sea. Pero Juan dice, no, Jesucristo es diferente, el cristianismo es diferente, porque Jesús es el infinito Dios hombre que vino a caminar en esta tierra. Durante más de 30 años estuvo aquí, partió la historia en dos. Nosotros vimos, contemplamos, no una visión en el Himalaya, lo vimos a él caminar en esta tierra, lo vimos respirar, dormir, hablar, lo vimos hacer milagros. Todas estas cosas nos dimos cuenta que Él es el infinito Dios hombre, el Hijo de Dios, sin lugar
a duda. Y bueno, después de esto nos comienza a dar este mensaje, ¿no? Dios es luz. ¿Quién es en esencia Dios? Y esto nos lo muestra porque hoy en día volvemos al mismo punto. Bueno, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué significa tener comunión con Él? Si alguien profesa decir, yo conozco a Dios, sí, yo he tenido una experiencia con Dios, yo conozco a Dios. Juan nos comienza a decir, porque estos hombres decían que tenían un conocimiento superior de Dios, pero Juan nos dice, ¿sabes qué? Si dices conocer a Dios, debes saberlo primero. Dios es luz, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a entender si nuestra vida está siendo llena de esta luz, iluminada, ¿no? Por el Señor. Y hemos visto en estos días, pues la diferencia entre las tinieblas y la luz, cómo la luz también es verdad. La luz es una conducta o una moral correcta. La luz es la gloria de Dios sin duda, pero la gloria de Dios tiene estos elementos, ¿no? Que es la verdad, que es la justicia. Y bueno, nos enseñó estas cosas, como si decimos que tenemos comunión con Dios y practicamos tinieblas, dice Juan, estás mintiendo. No dice estás medio equivocado, algo así, dice no, estás mintiendo y no practicas la verdad. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto, porque estuvimos hablando de nuestra santificación, ¿no? La santificación es este proceso divino del Espíritu Santo en una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva naturaleza dentro de sí. El Espíritu Santo moviéndote, fortaleciéndote, inspirándote a caminar en la verdad. Así, este proceso de la lucha diaria contra nuestro pecado, contra nuestra carnalidad, ¿verdad? Entonces nos dice, si tienes este proceso, si estás en luz, puedes andar en luz, pero nos damos cuenta de que no somos perfectos, ¿no? Y entonces, porque han llegado incluso pues doctrinas donde la gente definitivamente dice, no, yo no peco, ya no tengo necesidad de arrepentimiento, ya no tengo necesidad de estas cosas. Y sin embargo, Juan nos dice lo contrario, ¿no? Los gnósticos habían llegado a esta conclusión, diciendo que como la mente está separada y el espíritu está separado del cuerpo, entonces tú puedes ser en cuerpo y en mente y en espíritu totalmente puro y perfecto, aunque hagas un desastre con tu cuerpo y andes en tinieblas. Y a lo que Juan está diciendo no es así, porque esa es la otra conclusión, y nos dice eso, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es un problema que lo vemos muy en día, ¿no? Mucho hoy en día, ¿no? Y hay varios extremos. El primero es el que te dije, el de negar definitivamente que tengo pecado. Uh-huh. Pero el segundo, que yo creo que es el que más nos nubla la capacidad de ver el evangelio, la necesidad de un Salvador, es el minimizar el pecado, ¿no? Decir, no, pues es que el pecado no es tan fuerte, ya no lo llaman pecado, es más, esa palabra la quieren quitar, es demasiado religiosa, demasiado fuerte, ¿no? Entonces son errores, uh-huh. No, pues es que nadie es perfecto, o le echa la culpa a los otros, o pues todos hacemos lo mismo, somos humanos, ¿verdad? Es mi entorno. ¿Qué otras cosas decimos para minimizar el pecado? Sí, pues comienzas a poner la verdad relativa, lo que para él es malo, para mí no lo es. Y sobre todo, esta separación de lo que es tu conducta a lo que es tu adoración. A que te consideres una persona espiritual. Una persona espiritual pues se puede considerar alguien que dedica cierto tiempo a meditar, pero meditan en sí mismos. Sí. No en la palabra de Dios, sino en sí mismos, en su verdad y en la relatividad de esta verdad. Pero a mí me gusta mucho que el contraste de la palabra verdad es mentira y el contraste de la palabra mentira es verdad. Entonces solamente tú quieres imponer tu verdad, no la verdad que está contenida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro tiene y ha cambiado muchas vidas, tiene un poder que no tiene ningún otro libro, que es el de cambiar vidas, que es el darte una vida consistente entre lo que dices y haces. Entonces, obviamente esto expone, ¿verdad? Alumbra tus tinieblas y pues eso a nadie le gusta, ¿no? Así es. Y bueno, y esto sucede mucho, ¿no? De como dices, tengo mi propia relatividad, veo las cosas relativamente y tiendo a minimizar sí. las justicias de Dios, tiendo a minimizar lo que es el pecado, ¿no? Y ahora, como dices, en esa cuestión ya no son maldades, son preferencias.
¿no? No son pecados contra Dios, no es enfermedad, es que tiene un trastorno, es bipolar, es una enfermedad, pobrecito, es una adicción, pero la Biblia nos dice que es lo contrario. Sí, y aparte se empiezan a agrupar, o sea, las personas que tienen ciertas debilidades o ciertas preferencias se empiezan a agrupar. Y entonces todos tenemos que aceptar, porque si no estamos siendo racistas o estamos discriminando a las personas. Así es, toda esta cuestión. ¿Y cuál es? La Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que es un problema espiritual y se llama pecado y es destructivo. Y Dios lo aborrece, en primer lugar, porque ensombrece, mancha su gloria, su santidad. En segundo lugar, porque destruye. Es destructivo, ¿no? Y lleva a la condenación eterna, y es lo que no entendemos. Pero esa parte precisamente de ser, de tener el llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, el yo ponerme como Dios, ¿verdad? Hace esta cuestión de minimizar el pecado. Y dice Juan que cuando hacemos eso, le hacemos a él mentiroso, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esa es una realidad necesaria para poder entender nuestra necesidad de un Salvador. Así es. La urgencia que tenemos de un Salvador, y por eso es peligroso. Pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Esenciales. Ya estamos de regreso acá en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de este tema tan importante. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta es una gran necesidad que tenemos, reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Si bien hay cierta bondad en el ser humano, porque todavía quedan vestigios de lo que es la imagen de Dios, no debemos olvidar que realmente no hay bondad suficiente como para poder llegar al estándar de Dios, que ese es el punto. El Dios es el juez, ¿no? Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire lo que dice Marcos también, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿verdad? Y decía el Señor que con que odies o aborrezcas a una persona, ya eres homicida. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, ¿verdad? Tener una boca con groserías, eso es suficiente. La soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué tan claro nos dice la palabra de Dios cómo necesitamos precisamente entender y creer, porque finalmente esa es la conversión, ¿verdad? Ahí cae la conversión, lo que es la confesión y el arrepentimiento, ¿no? Entonces es muy importante saber de dónde provienen todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Brutalidad policíaca o un supuesto racismo o todo este tipo de cuestiones afuera, crimen, falta de amor. ¿Por qué un hombre abandonaría a su familia o una mujer, ¿verdad? ¿Por qué hay abuso? ¿Por qué hay todo esto de la maldad que surge del corazón del hombre? O sea, mira nada más la situación que está afuera, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que si no decimos que tenemos esta maldad, si no la reconocemos, ¿cuál es la implicación? Pues no necesito un Salvador, ¿verdad? Entonces no estoy esclavo, estoy bien. Y dice que eso es engañarte a ti mismo, ¿no? Es engañarte a ti mismo porque es llegar a este punto. Sí, así es. Es cuando, o sea, la gente comienza a levantar su propia verdad en el nombre de la libertad, en el nombre de estar fuera de cierto yugo. ¿Por qué? Porque lo que el diablo siempre pone es que venir a la verdad de Dios, establecer la autoridad de la palabra de Dios en tu vida, implica una esclavitud, cuando no es así. La realidad es que cuando tú impones tu propia verdad, eres muy miserable. O sea, no encuentras, porque no encuentras la salida, siempre te está faltando algo, siempre estás con un corazón dividido. Y eso se soluciona pues precisamente cuando reconoces que necesitas un Salvador, cuando reconoces que Dios es Dios, Él nos hizo y suyos somos.
Sí, a mí me encanta este examen que hace Ray Comfort en Aguas Vivientes siempre a las personas, ¿verdad? Que a ver, porque como dicen Proverbios, todo el mundo proclama su propia justicia y dice, bueno, pues sí soy, ¿no? Cuando le preguntas, ¿eres una buena persona? Pues estoy ok, estoy bien, ¿verdad? Pues no soy tan malo, ¿no? Y comienza diciendo, bueno, ¿cuántas veces has mentido en la vida? ¿No? Y entonces las personas dicen, no, pues muchas. ¿Y cómo le llamas a alguien que ha mentido? Pecador, ser humano, sí. Alguien imperfecto, siempre les pregunta, bueno, ¿cómo me llamarías a mí si te digo mentiras? Pues mentiroso. Entonces, ¿qué eres tú? Mentiroso. Y es cierto, dice, nos es muy difícil aceptar lo que somos, ¿no? Y ese es solo uno de los mandamientos, ¿no? El segundo es ¿alguna vez has robado algo en tu vida sin importar el valor de lo que sea? Pues alguna vez cuando estaba chiquito, y les dice, hasta que comenzaste joven, ¿verdad? Entonces es algo. ¿Cómo le llamas a alguien que ha robado? Pues alguien que tiene cleptomanía, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y dice él, no, es un ladrón, ¿no? Entonces, ¿qué eres? Pues ladrón, no, eres un ladrón mentiroso, ¿no? Y van 2 mandamientos nada más. Fíjate, ¿has mirado alguna vez con lujuria a alguna mujer, o si eres mujer a algún hombre? No, pues sí, bueno, la Biblia le llama adulterio de corazón, ¿no? Y hace preguntas fuertes como, ¿has tenido sexo antes de casarte? Sí. ¿Has visto pornografía? Bueno, entonces eres fornicario, eres lascivo, ¿has dicho el nombre de Dios en vano? No, pues sí, bueno, ¿por qué dirías el nombre de quien te dio la vida, el quien te sostiene? ¿Por qué hablarías mal de él? Dice, ¿utilizarías el nombre de tu mamá como una grosería o como una palabra simple sin valor? No, pues es quien te dio vida, ¿no? Y hay quienes dicen, sí lo haría porque ella me hizo. Bueno, entonces estás violando ahora el 5º mandamiento, que honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces, sin juzgar la cuestión, ¿verdad? Tú te pones a pensar y nos puede hacer la lista con tu propia boca y sin juzgarte. Me has dicho que eres un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, un homicida de corazón, un blasfemador de Dios, ¿verdad? Lo cual era pagado con la muerte. Entonces, ¿cómo te encontrarías delante de Dios con todas estas cosas? ¿Culpable o inocente? No, pues así como lo dices, no es como lo digo, es como lo soy, ¿verdad? Cuando la Biblia nos pone la lámpara y la luz nos muestra que en verdad estamos mal desde nuestro corazón. Y ese es solo un pequeño, el estándar más corto. Ahora imagínate, hoy en día que se han quitado todas las barreras, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo minimizo mi pecado, entonces yo digo, ¿quién necesita un salvador? Pero cuando veo todas estas cosas, me doy cuenta que voy a estar delante del juez justo, del juez eterno. Y si él me juzga siendo como soy y siendo lo que soy, ¿qué voy a ser culpable? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a merecer? ¿Cielo o infierno? Infierno, ¿verdad? Entonces, ¿me importa esto? Sí. Entonces, ¿cuál es la única salida? No, pues, arrepentirme a la mera hora. Sí, pues, prueba eso con un juez, ¿no? Señor juez, maté a 3 personas, robé un banco, pero me arrepiento. Pues qué bueno que te arrepientas, vas a pagar, ¿no? La otra es, sí hice eso, pero hice muchas otras cosas muy buenas con el dinero que agarré, hice aquello y esto y ayudé a personas. Pues qué bueno que lo hayas balanceado, pero sabes una cosa, cometiste un crimen y hay que pagarlo, ¿no? Esto es el evangelio, la necesidad de un salvador, la necesidad de un abogado. Y ese abogado es Jesucristo, ¿no? Y eso es el punto principal. Por eso la salvación necesita comenzar con arrepentimiento y confesión, ¿verdad? ¿Qué es confesión? Hablar una misma cosa con Dios, ¿no? Que es entender la gravedad de mi pecado. Que si una vez mentí, ya soy mentiroso y soy reo de muerte. El estándar es así delante de Dios, es tan alto, ¿verdad? Dios es perfecto. Y me llama la atención eso porque a veces en el evangelio que se predica en muchas iglesias, por la falta de estas certezas, no llega a ese punto. Y mucha gente piensa que está bien porque va a la iglesia porque se sentía solo y ahora está más feliz, ¿no? O porque le sanó de alguna enfermedad o porque le cumplió un milagro, entonces ya estoy ahí. Y tienes la motivación equivocada, ¿no? Y es cierto, en Cristo recibimos muchos beneficios, pero el más importante de todos es entender nuestra necesidad de un Salvador al reconocer nuestros pecados.
Así es, si nosotros no reconocemos que necesitamos un Salvador, siempre vamos a estar en la búsqueda de algo. Nos falta algo, nos falta algo, nos falta algo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Porque nos hizo Dios con ese espacio vacío para que Él pudiera venir y complementarlo. Así es. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Nuestra necesidad de entender quiénes somos, de entender nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es el otro extremo. O sea, si decimos que andamos que le conocemos y andamos en luz, mentimos. Claro. Entonces, entonces se trata de decir que no tenga pecado. No, se trata de reconocer tu pecado y reconocer dónde está la santidad, dónde está el cambio y la transformación. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Regresamos, estás en Esenciales y en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta necesidad tan importante. ¿Cuál es entonces nos dice Juan? Bueno, el punto no es que digas que no tienes pecado. El punto no es que digas, no, yo ya estoy en un nivel superior. No, el punto es lo que nos dice Juan. Es que, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta eso es lo que necesitamos, ¿verdad? No necesitamos minimizar nuestros pecados, porque eso es lo peor, es justificarnos delante de Dios. Eso es un pecado muy grave, es incredulidad, ¿verdad? El decir, no, pues es que yo estoy bien, yo no. Constantemente necesitamos esta vida de confesión y arrepentimiento, porque entonces el Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Sí, me gusta el absoluto que toca, es toda maldad, toda es toda, pero tú necesitas llamar maldad a lo que Dios llama maldad. ¿Y qué es maldad? Pues todas las cosas que están en las tinieblas, todo lo que no corresponde a la luz. Entonces necesitamos tener esta claridad delante de Dios, necesitamos descubrir el corazón y no tratar, como dices, de justificarnos delante de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, entonces chequemos una vez más. Juan está hablando a creyentes. Cuando habla en su evangelio le está tratando de llamar a los no creyentes, ¿verdad? Claro. Estableciendo a Jesucristo como Dios. Pero en las cartas nos está hablando a nosotros los creyentes, a sus hijitos, ¿no? Y está hablándonos en este tiempo de nuestra santificación. Acuérdate, la justificación es algo que ya sucedió en el pasado, cuando yo creí en el Señor y ya quedó establecido. Soy hijo de Dios, tengo una posición distinta delante de Dios, soy inocente, la justicia de Cristo está sobre mí, pero estamos en esta santificación que es mi proceso de hoy. Estoy siendo transformado progresivamente delante del Señor, ¿verdad? Ya no tengo por qué ser esclavo de mis pecados. Si antes yo era esclavo de la pornografía, hoy puedo ser libre. Si antes yo era esclavo de una adicción, marihuana o lo que sea, yo hoy puedo ser libre de eso, ¿no? Si antes yo era esclava del temor, de la depresión, de los chismes, de la murmuración, hoy puedo ser como Cristo, ¿no? Y es esta batalla diaria contra los deseos de mis deseos pecaminosos, ¿no? Y en Cristo tengo esta verdad asegurada. Pero para esto nos habló de esto. La sangre de su Hijo Jesucristo me limpia de toda maldad. No solamente me limpió en el pasado, sino me está limpiando cada día de mi vida, ¿no? Y mi vida necesita de este continuo lavamiento para poder vivir la verdadera vida en libertad del cristiano. Y eso es lo que requerimos, ¿no? En los discipulados, en la oración, en estar en la iglesia, son las cosas necesarias para andar en el Espíritu. Yo estaba ayer leyendo en Romanos, en mi lectura me tocó leer en Romanos 8, ¿no? La necesidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el andar en la carne es muerte, ¿no? Pero el satisfacer los deseos del Espíritu es vida y paz. Y son todas estas cosas de andar en esto. Y para esto es básico llevar una vida de arrepentimiento y de confesión. Esto es algo precioso. Algo que sucede, yo lo mencionaba también este domingo, es que mientras más creces en el Señor y mientras más creces en la palabra, tú te das cuenta de que lo estás haciendo cuando te das cuenta quién eres tú, sí, y cuando te das cuenta quién es Él. Porque muchas veces nuestro orgullo
o el estar lejos de Dios nos lleva a lo contrario, a una ceguera espiritual de decir, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy mejor, yo soy esto, yo no necesito de nadie, yo soy la neta del planeta, como diríamos, ¿no? Sí, crece tu ego, ¿no? Ajá, pero sin embargo, al estar en la palabra de Dios te das cuenta de tu maldad, y te digo, hay momentos en los que tu adoración surge profundamente de eso, de decir, Dios, mira lo que soy y mira lo que eres tú, Señor. ¿Por qué me pusiste atención? ¿Por qué me llamaste? Realmente no encuentro un solo motivo por el cual me hayas podido llamar, y esa es la realidad. Y no nos damos cuenta de eso hasta que estamos en la palabra de Dios. Por eso yo mencionaba esto, ¿no? Como en Apocalipsis, toda la gente, los redimidos, les van a estar echando las coronas a los pies del Señor. Y cuando tú ves la adoración celestial en todo momento, es solamente a Dios, ¿no? Y la Biblia dice que nadie se gloriará delante del Señor, nadie va a venir y nadie va a poder decir, yo sí, Señor, a mí sí me llamaste porque pues hice esto, hice aquello, hice esto, y volvemos al mismo punto, ¿no? Por estar diciendo que yo soy, que yo sí tengo, que no soy tan malo, esto y lo otro. Pienso que sí, que en algún momento yo le voy a echar en cara a Dios algo, pero la Biblia nos va mostrando continuamente eso, nos muestra que tenemos un Dios lleno de verdadera misericordia, paciencia, amor, que no tenía por qué llamarnos, no tenía por qué mirarnos, y lo hizo. No tenía por qué haber ido a la cruz, como te decía, fue un mal negocio, ¿verdad? Un mal negocio el habernos redimido. Somos a veces tan volubles, tan condicionales, infieles, y todas estas cosas las vas viendo con tu caminar, ¿verdad? Al entender la santidad de Dios, ¿no? Al entender su estándar perfecto y decir, Señor, wow, o sea, con el puro hecho de que me llames tu hijo, eso es algo increíble, y esa es la razón de nuestra adoración. Y esto es básico, que es una confesión finalmente, ¿verdad? Confesión y arrepentimiento, ¿no? Y eso es lo que vamos diciendo, Señor, yo no soy digno, tú eres digno. Esa es confesión. Así es, y llegar a ese punto en la vida cristiana requiere conocer más y más a Dios para que te des cuenta quién eres tú. En la medida que la imagen de Dios crece, la imagen de nosotros va haciéndose cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque somos muy indignos realmente. Y muchas personas se desilusionan cuando ven que sus oraciones no son respondidas, sus necesidades de lo que ellos consideran bueno, y a veces son cosas buenas, a veces es la salud de un hijo, a veces es la salud de un esposo, de una esposa, la situación financiera, pero tenemos que ir más allá siempre, más allá. ¿Por qué? Porque Dios está en control o nosotros estamos en control. Así es, y esta situación de confesión es la palabra exhomologeo, hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con Él, un constante reconocimiento de su justicia. Señor, tú eres justo, yo no. Señor, hoy necesito urgentemente tu gracia y tu perdón, si no, no lo voy a lograr. Señor, yo sé que nada me puede arrebatar de tu mano, porque no es una cuestión de condenación, estamos hablando de confesión, ¿no? Pero, Señor, este pecado con el que vivo, no lo quiero, lo aborrezco. Quiero amarte sin hipocresía. La verdad, hay hipocresía en mí, Señor. Hay infidelidad en mí. Hay todas estas cosas. Sí, estuve estudiando este texto, que hay una gran diferencia en cuanto al perdón que pedimos en nuestra justificación al perdón que pedimos en nuestra santificación. El perdón y el arrepentimiento de nuestra justificación son delante de un juez justo, ¿verdad? De ahí estoy viniendo, no soy nada como Pablo cuando cae de espalda y dice, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? O sea, Pablo iba directamente a matar cristianos o a mandarlos a la cárcel, a obligarlos a que negaran su fe, y de repente el Señor les sale al encuentro. ¿Qué traes? ¿Verdad? ¿Qué traes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Saulo de Tarso, ¿no? Y esa situación es la confrontación que tenemos cuando venimos al Señor por primera vez. No venimos delante del Padre, venimos delante de un juez. Pero ahora en nuestra santificación es distinto. El perdón que pedimos es cuando venimos a un Padre amoroso a que nos limpie y nos lave. Papá, hice esto, hice aquello, con los chiquitos, ¿no? Cuando confiesan, y el papá pues quizá le reprende, quizá le da una consecuencia, pero no le abandona o no lo aleja de él, sino que le da amor y le instruye. Es este perdón, y esto vuela a mi mente, el saber que tú y yo en nuestro proceso de santificación podemos constantemente regresar a nuestro Padre Celestial a ser lavados,
a ser limpiados. Y ya no venimos delante de un juez, esa es la diferencia. Venimos delante de un Padre amoroso y paciente. Misericordioso, perdonador, dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Así es, y lo necesito cada día. Yo necesito cada día de mi vida, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, como un padre cuando un niño se cae, se raspa, su mamá, ¿verdad? Le lava la herida, le limpia, le consuela. Esto es lo que venimos, este tipo de relación es la que el Señor anhela con nosotros. Pero si somos orgullosos y no reconocemos nuestras faltas, nunca va a suceder, ¿no? Sí, así es. Necesitamos hablar una misma cosa con Dios. Necesitamos urgentemente darnos cuenta que necesitamos un abogado, necesitamos un Salvador. Así es, en nuestra justificación y en nuestra santificación, que necesitamos estar constantemente a los pies de nuestro Padre para ser limpiados y lavados. Y la manera como es en confesión y en arrepentimiento constante, conociéndole a Él y reconociendo nuestra maldad. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando de esta necesidad de confesar al Señor constantemente, de una vida de arrepentimiento, de venir a un Padre amoroso, el cual nos ama, el cual está ávido por limpiarnos, por lavarnos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos este lavamiento diario y necesitamos recordar que cada día tenemos que venir a Él precisamente en confesión, en arrepentimiento. Y es algo que debes preguntarte: ¿en qué momento del día tomas esta parte? Es tan sencillo, tan fácil distraerte, porque tu corazón es distraído, el corazón perverso es distraído, este mundo te distrae con cualquier tontería, pero realmente vivimos por fe, andamos por fe y no por vista, y eso es lo que la Biblia nos dice, y esa es la única manera en la que podemos honrar a Dios, ¿verdad? Cuando estamos confiando en lo que Él ha dicho y no andamos por circunstancias. Y esto, nuestra fe solamente va a ser acrecentada mientras nosotros pasamos tiempo con el Señor. Me gusta mucho Juan 13, 6 al 10, está ilustrada esta parte. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, cuando les está lavando los pies: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Pero mira, no solamente está dando un ejemplo de servicio y de amor desinteresado, de lo que es, cómo se ve el amor cristiano, sino que está haciendo algo que solo Dios puede hacer. Solo Él nos puede lavar y limpiar cada día de todas esas imperfecciones. Dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, ¿verdad? Aquí está esta situación de: tú cómo vas a hacer esto, yo lo puedo hacer mismo, yo puedo agarrar el mismo lebrillo y lavarme los pies. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Obviamente, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto me encanta de parte de Dios, porque Dios te dice: no hay tinieblas en mí. Y tú dices: híjole, estoy lleno de tinieblas, ¿qué voy a hacer? El Señor me dice: pero puedes venir en confesión y arrepentimiento, y yo te puedo lavar y puedo dejarte brillosito otra vez, ¿verdad? Qué hermoso de parte de Dios. Entonces dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice la realidad: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tienes que venir cada domingo a recibir a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Esta cuestión de que se pierde la salvación es muy clara en la Biblia. No puede ser real, no está bien, no está bíblicamente fundamentada, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, la Biblia no habla en términos de perder salvación, habla en términos de ser, estar, ¿verdad? Ser hijo de Dios, o eres o no eres hijo de Dios, no pierdes una identidad, ¿verdad? En términos de estar en las tinieblas, estar en la luz, o perteneces a un reino o perteneces al otro, ¿verdad? En estos términos se habla la Biblia: estás en Cristo o no estás en Cristo, ¿verdad? Entonces no se trata, es lo que le está diciendo el Señor. El que está lavado solamente necesita lavarse los pies, o sea, ustedes ya fueron lavados. Si tú estás en Cristo, ya fuiste lavado, pero en tu proceso de santificación, en tu proceso de justificación, ya está hecho el deal, como se diría acá. Pero en tu proceso de justificación sí necesitas constantemente venir a ser lavado de parte de Dios en este caminar, ¿verdad? Y es nuestra necesidad constante.
otra vez parecemos disco rayado, pero las disciplinas espirituales, y no solamente las disciplinas espirituales en ese sentido, sino en el sentido de desear esta relación con tu Señor, de conocerle a Él. Es muy fácil relacionarte con las cosas de este mundo, con lo que ves, pero sin embargo caminar en el Señor, sin embargo conocerle y entender esto y ser lavado por Él, ¿verdad? Cuando caes, venir a Él, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Obviamente no hablamos de una caída habitual y quedarte en tinieblas, porque eso no sería correcto, ya Juan nos lo dijo, pero sí nos habla de que podemos constantemente venir y ser lavados por Él, ¿verdad? Diariamente confesando nuestro pecado, nuestra necesidad, nuestra dependencia de nuestro Señor delante de un Padre precioso. Y entonces es lo que requerimos. Requerimos ser instruidos por nuestro Señor, disciplinados, caminar con Él. Y ese es el equilibrio perfecto, ¿no? Sí, en nuestro caminar con Dios encontramos pues muchas cosas y muchas pruebas que exhiben nuestro corazón. Así como el Señor les dijo a Israel en el desierto, te probé no para que yo viera lo que hay en tu corazón, porque ya lo vi, ya lo sé, sino para que tú te des cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y es ahí donde podemos encontrar perdones, donde podemos encontrar confesión y donde podemos anhelar ser limpios de toda maldad. Pero si no llamamos maldad a la maldad, entonces ¿de qué nos va a limpiar, no? Así es, dice Proverbios 28, 13, 14. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Imagínate esas palabras, no vas a prosperar. ¿Por qué? Porque traes tinieblas en ti, mugre que necesita ser lavado. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan, o sea, si le llamas pecado a lo que es pecado, si Dios dice que es negro algo, tú le dices que es negro. Si Él dice que es blanco, no dices, pues no sé, no me pongo de acuerdo con Él. Acuérdate, confesar es ponerme de acuerdo con Dios, ¿verdad? Darle la razón a Dios. Si tú confiesas tus pecados, y la segunda parte que dice este texto, y los abandonan. O sea, no nada más es confesarlo y decir, pues sí, pues me conoces que soy un lascivo empedernido, Señor, venga, la siguiente película, o lleno mis ojos de adulterio. No, es los que si confiesan y los abandonan, recibirán misericordia, ¿verdad? Misericordia es no darte lo que mereces, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos quiere dar en todo momento, pero no hay misericordia si no hay confesión, si no hay arrepentimiento. Abandonar los pecados, ese es el arrepentimiento. Media vuelta, 180 grados y caminar en sentido contrario a donde iba. Y cada día necesitas esta decisión, ¿no? Y el versículo 14 dice, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. Entonces, ¿qué significa encubrir mis pecados? Es no soltarlos, amarlos más que mi comunión con el Señor, amarlos más que mi comunión con mis hermanos, ¿verdad? Pero el confesarlos es mostrar a quién amo más, por quién estoy decidiendo, ¿verdad? Señor, yo decido por ti, si es verdad esto, y aquí está, por favor lávalo, ¿no? Juan 3 igual nos vuelve a decir que el ser humano perverso ama sus tinieblas y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ama sus tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero si amas la luz, ¿verdad? Puedes venir y decir, Señor, no quiero esto, sí lo soy, todo esto en mí, pero no lo quiero. Quisieras cambiarlo, quisieras transformarlo, pon en mí tu corazón, ¿ok? Acuérdate de eso, confesión no es pensar lo que yo creo que está mal, sino lo que dice la luz y la verdad que está mal, ¿verdad? Y cada día necesito esta revelación de su palabra en mi vida, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia no solamente me lava, es el espejo que me dice, me va mostrando, aquí Chuy te quedó un gallito, ¿no? Aquí Chuy te traes una mancha que no necesitas, te ves muy mal, eso no combina bien. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la palabra de Dios, a esta luz, ¿verdad? Y es este deseo, Señor, sí es cierto, pero no quiero estar así. ¿Podrías hacer algo por mí? Señor, no quiero permanecer así, quiero ser tuyo. Quisiera limpiar esta maldad. Soy egoísta, soy orgulloso, ventajoso o flojo, o esta terrible tendencia a esto o aquello, y no lo deseo. Haz algo tú en mi vida. Y te voy a preguntar algo, ¿crees que Dios es capaz de libertarte? Sí es capaz, puede hacerlo. Si eres cristiano y todavía eres esclavo de una adicción o una cuestión así, no es porque no puedas, es porque amas todavía ese ídolo, amas todavía esa situación
esa cuestión estás abrazándola y la tienes guardada por ahí, y lo que tienes que hacer es desecharla. Lo que tienes que hacer es tomar una decisión a quién vas a amar más. Así es de que pues vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte de manera que te podamos amar, Dios, y podamos decidir por ti, Señor. Te pido, si hay alguien que está todavía en tinieblas, que necesita venir al juez, Señor, que pueda venir delante de ti, Señor, contigo, Jesucristo, como su abogado, y que pueda saber que tú moriste por él en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, estás sentado a la derecha del Padre, Señor, y que le des vida nueva, Señor. Tú díselo, Señor, dame vida nueva, dame perdón de pecados, abre mis ojos a la verdad, abre mis ojos a mis tinieblas para poderlas confesar. Te lo entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido por tu iglesia, Padre, ayúdanos a andar en la luz, ayúdanos a valorar, Señor, este proceso de santificación y nuestra necesidad de venir a la luz, Padre. Si decimos que te conocemos y te amamos y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ayúdanos a practicar la verdad, Señor, y a venir en confesión. Señor, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por haber estado con nosotros. Tenemos unos cuantos segundos para anunciar nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance, que tiene una nueva locación, 285 de Getwell y la tradicional 673 Avon Road. Cualquier necesidad de seguros, acércate a ellos. Y desde luego nuestra amada familia en la fe, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones y por participar de que el reino de Dios se extienda. Así es, gracias a cada uno de ustedes. Los dejamos en compañía de tu estación favorita, Buenas Nuevas. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.